Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo en esta hora, un tiempo más, una tarde más de bendición que nos reunimos acá todos los miércoles a las 5 de la tarde para llevar una palabra de bendición a sus hogares, para que juntos compartamos de la palabra del Señor. Y queremos saludar a aquella persona que está allí en su casa a través de estos medios, que está compartiendo con nosotros en esta hora, que está siendo bendecido por la palabra del Señor o bendecida. Queremos bendecir su vida de una manera especial. Y también hoy, una vez más, prepararnos para un tiempo de la palabra del Señor, para un tiempo de la gloria de Dios allí en su hogar, aquí en este lugar, en medio de nuestras vidas. Así de que hoy estamos aquí preparadas con Nubia, ¿no? Nubia, buenas tardes. Pastora, buenas tardes, Dios les bendiga. Amén. Estamos aquí reunidas hoy para compartir de la palabra del Señor. Sí, señora. Para llevar una palabra de bendición a cada hogar, allí con los que nos ven, con los que nos escuchan, con los que están conectados con nosotros en este tiempo. Entonces, queremos orar para poder iniciar este tiempo, para poder compartir un tiempo más de la gloria de Dios. Amén. ¿Sabe? Necesitamos estar orando mucho y clamando mucho por las cosas que están sobreviniendo en estos tiempos. Y bueno, son tiempos muy difíciles donde no nos podemos desconectar, sino tenemos que afirmarnos. Y cuando nosotros nos afirmamos y amamos las cosas de Dios, tenemos hambre y sed por la palabra, se produce un hambre, se produce una sed por la palabra y cada vez queremos más. Entonces nunca nos cansamos de poder decir, bueno, me voy a conectar porque quiero escuchar más de la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces quiero que oremos, vamos a orar antes de ir al tema que hoy Dios ha puesto en el corazón de Nubia para compartir con nosotros en esta tarde. Amén. Sí, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, gracias, Señor, por este tiempo porque maravilloso, por este precioso, tiempo porque tú eres precioso, mi hermoso, Rey. porque Te damos tú eres, gracias por Señor, una el tarde alfa y más, por omega, un el día principio más, y fin Señor, de todas las en cosas. tu presencia, Gracias, Dios mío. Espíritu Te pedimos Santo, en esta porque hora que seas tú queremos, obrando Señor, en que cada tú vida, en obres, cada hogar, en que cada tú me familia, en llenes, cada que tú me des la corazón. libertad Que esta para palabra llegue a lo más predicar. profundo de cada vida, Señor. Ayúdanos, Que precioso haga, Dios, que cumpla el que propósito por el esta cual tú la estás predicación enviando sea a cada hogar y a cada Señor, para que familia, Señor. estas Llénanos en personas, esta Señor hora de Padre, tu palabra, oh Dios amado, llénanos de tu podamos amor, cada llénanos día de tu enamorarnos de ti, misericordia y Señor, donde restaura, podamos sacar Señor, todos las esos vidas. pecados ocultos, Restaura cada donde, vida que está Señor, no afligida, que podemos está estar, allí en Señor, alguna bien contigo, situación Señor, pero te difícil, pedimos Padre. perdón, Y Señor te damos Padre, gracias y te porque damos sabemos que gracias. tú Sí, nos das Espíritu sabiduría Santo, para Señor. poder avanzar Oh, sí, y que Señor. cada día, Te Señor, adoramos y te esta palabra que bendecimos. hoy, Señor, Glorificamos sea tu compartida, nombre, Señor, exaltamos tu sea nombre, como Padre esa bendito, lluvia que cae Señor. sobre la tierra y que no Oh, volverá sí, vacía. Señor. Sí, En el Padre. nombre de En el Cristo nombre de Jesús te Jesús, damos te damos gracias. gracias. Amén. Amén Y y amén. amén. Bueno, Nubia, hoy entonces vamos a compartir allí con cada persona este tema que hoy Dios ha colocado en su corazón. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Pastora, lo que entristece al Espíritu Santo, los pecados ocultos. El tema de hoy es lo que entristece al Espíritu Santo. Sí. Tenemos que recordar que el Espíritu Santo cumple un plan maravilloso en nuestras vidas, amén. Y cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de la promesa que Dios nos dejó a través de su Hijo Jesucristo. Y el Señor dijo, yo me iré, pero mi Padre, ¿cierto?, enviará el Consolador, enviará la promesa, el Espíritu Santo, y Él tiene una función importante en nuestras vidas que es, dice su palabra ya en Juan 16, que es redarguir nuestras vidas de pecado, justicia y juicio. Y también de convencernos cuando las cosas van mal. Nosotros aquí, por ejemplo, nosotros llevamos esta palabra, nosotros damos la palabra, pero realmente el que hace la obra de la convicción, del arrepentimiento, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a convencer su vida. Por eso es muy importante cómo nosotros tenemos esa comunión con Él, cómo nosotros estamos caminando con Él. Y cuando hablamos de contristar al Espíritu Santo, estamos hablando de entristecerlo por las cosas que se hacen mal. Entonces ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de algunas cosas, de algunos pecados, pues no podemos hablar de todos de pronto en este momento, pero de algunos que están aquí escritos que contristan al Espíritu Santo. Eso es como cuando una persona, cuando un hijo se porta mal con su papá, pues
lo pone triste, ¿verdad? Claro, sí, señora. Igual nosotros como hijos de Dios, cuando hacemos cosas incorrectas, vamos a contristar al Espíritu Santo. Entonces, este tema es maravilloso y cuando hablamos del Espíritu Santo, pues Espíritu es Santo. un tema muy hermoso porque nosotros tenemos que entender que Él es el que nos guía, que es nuestro consolador, que es la ayuda que nos dejó el Padre, que aquí no está el Señor Jesucristo físicamente con nosotros, pero que está a través de su De su Espíritu, Espíritu y que Santo. cuando estamos en apuros, a través de su Espíritu, Él nos enseña para darnos esa salida. Entonces, por eso es importante que usted entienda que tenemos que buscar siempre la forma de tener una buena comunión con Dios para que el Espíritu Santo esté gozoso, crezca en medio de nuestras vidas, fortalecemos nuestras vidas y para que podamos continuar con Él. La palabra del Señor también dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son los que son sus hijos. Y si usted y yo somos hijos, pues tenemos que ser guiados por Él. Y si Por el somos guiados Espíritu por Él, Santo. pues vamos a agradar al Padre. Y Sí, si agradamos señora. al Padre, pues van a venir todas las bendiciones. Amén. bendiciones. Eso es Amén. una cadena muy hermosa. Muy Así es de que hermoso. vamos al tema hoy, Nubia, para que nos comparta cuáles son esas cosas que contristan al Espíritu Santo. Bueno, pastora, yo hice como una, algo como una reseña sobre los pecados ocultos. Cuando en nuestras vidas hay pecados ocultos, la presencia del Espíritu Santo no se manifiesta, porque no se puede manifestar porque dice que donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. Y cuando no hay esa libertad, pues nosotros, algo está sucediendo, que no nos deja tener esa libertad para nosotros continuar esa carrera que dice la palabra de Dios, que esa carrera tenemos que seguirla. Un ejemplo, cuando una persona acepta a Jesucristo como su único Salvador y se arrepiente de sus pecados, pero no le ha entregado sus áreas totalmente, hay algo oculto. Y nosotros podemos que esa persona es rearguida cuando empieza a predicar sobre los pecados ocultos. Si esa persona hizo una oración de labios y no la hizo de corazón, pues va a tener esos problemas, porque dice que es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia y pecado. Amén. Además de que Nubia, cuando vemos que esa obra tan perfecta que hace el Espíritu Santo, o sea, ¿cómo nosotros podemos entender? Porque de pronto muchas personas dirán, yo no sé si yo tenga el Espíritu Santo, ¿sí? O cómo hago para tenerlo, o todo el mundo estará convencido de que lo tiene, ¿verdad? Sí. Lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros reconocemos, porque dice la palabra del Señor, yo me voy en Juan 16, pero Deja al vendrá el Consolador. Espíritu Santo y Él los convencerá, ¿cierto? Y les enseñará todas las cosas. Ahí habla de la obra del Espíritu Santo y la promesa en Juan 14. Entonces, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador de nuestras vidas, entonces ahí es cuando, en ese momento, cuando nosotros aceptamos a Jesús, viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas. Antes no, antes no está morando dentro de nosotros. No. El Espíritu Santo está aquí en la tierra, está en medio de la humanidad. Pero cuando nosotros queremos de verdad, o sea, cuando Él viene a morar dentro de nosotros es cuando le recibimos al Señor, como decía Nubia, una persona que recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces viene a morar el Espíritu Santo. Ahora, depende de quién, depende de cada uno de nosotros, como nosotros empecemos realmente a comprometernos y a tener una conversión genuina, porque el Espíritu Santo nos ayuda y empieza a rearguirnos de esos pecados. De esos pecados. Empieza a decirnos, bueno, ¿cierto? Porque dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque ya no me dejan hacer. No es que no lo dejen hacer, es que el Espíritu Santo que empieza a morar sobre la persona empieza a rearguir, empieza a confrontar, empieza a decir, mira, esto no le agrada a mi Dios. Padre, ¿cierto? Y empezamos a sentirnos como que algo estamos haciendo mal. Esto tampoco le agrada a mi Padre. Y entonces como que uno empieza, ay Dios mío, pero antes yo hacía esto
y como que no tenía problema. Ujú. Ahora como que voy a hacer algo y como que les siento que Espíritu Santo lo algo reargulle. exacto, entonces el Espíritu Santo, como dice Nubia, me reargulle, me convence, y ahí Sí. es cuando dice, o sea, cuando dice esta palabra que está compartiendo Nubia, dice que contristamos al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos empieza a hablar de esas Pecados cosas que están ocultos. ocultas, de esas cosas que están guardadas, pero que nosotros no queremos obedecer, porque realmente todos venimos con pecados, Claro, ¿cierto, Nubia? sí, Todos todos venimos con pecados, pero lo que realmente el Espíritu Santo lo contrista es cuando Él nos confronta ese nos pecado, confronta, y sí. nosotros, ¿qué hacemos? No queremos. Y no queremos, y no nos apartamos, Ok. y por eso es que Él se entristece. Amén. Y él se queda quieto porque pues por eso es que vemos en las iglesias mucho cristiano rezagado, porque no tiene totalmente esa convicción de que es el Espíritu Santo es el que va a sacar todas esas cosas, todos esos pecados ocultos. Ujú. Y es ahí donde Que saca a luz esos pecados, ¿no? dice Daniel 2:22 que Dice Dios acá, saca lo oculto, ah, lo que está en tinieblas, Dios lo saca a la luz. No para dice, sí, vergüenza de la gente, sino para que esa persona se vaya perfeccionando. Dice que amén. hasta la estatura de Cristo nos vamos perfeccionando. Pero es Dice, a sí, veces no entendemos, ¿sí? Que a veces la gente dice, pero ¿por qué? Me dijeron algo que yo tenía oculto hasta lo más profundo de mi corazón, ahí guardadito. No, y a veces se molestan, a veces se irritan y a veces no vienen a la iglesia. amén. Pero mire, vamos a leer Daniel 2:22, dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. O sea, lo que decía ahorita Nubia, ¿no? O sea, como que el Espíritu Santo, Es el lo que que, ella decía, Él viene a revelar lo que está lo que oculto, está oculto, lo lo que que está está escondido, escondido, y uno que empieza a a veces uno sentir, ¿cierto? tapa y tapa Y y a veces tapa. Dios tiene que usar a alguien para como Alguien hacerle, para, decirle, oye, mira, eso que estás haciendo, pero esa es la misericordia y el amor de Dios, ¿no? sí, claro, Y pastora. como que nos lo saca a luz para que nosotros, como decía Nubia, no para, No para vergüenza, no, es sino para, para perfeccionarnos. amén. Dice la palabra de Dios que Él nos va perfeccionando hasta la estatura de Cristo. Ujú, Entonces, para llegar a ese nivel, nosotros tenemos que estar en una santidad y una consagración, porque dice que sin santidad no podemos ver al Padre. ujú. Y es ahí donde ese proceso lo hace el Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, y ahora vamos a Génesis 3:24. Dice Génesis 3:24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. En Génesis 3:24, ¿sí? Sí, señora, Génesis 3:24. Entonces ahí habla ahí habla del huerto, ¿verdad? Él habla sobre el huerto del Edén, Ujú, cuando dice que nos habla sobre la serpiente que fue astuta y engañó a Eva ujú, y le dijo que comiera del árbol prohibido. sí, Entonces ahí hacemos esa reseña que el diablo es astuto y es el padre de mentira. amén. Sí, y él siempre va a coger, nos va a querer engañar, ¿no? O sea, mire cómo entra el pecado al hombre, Al hombre. entra de una manera que el hombre no se da ni cuenta, ¿no? Ujú, Y lo engaña de tal forma que lo convence que lo que él va a hacer está bien. Y sí, es más, de que es bueno. que es bueno, Sí, sí. porque cuando leemos ahí en Génesis 3, vamos a leer, que leemos todo el O versículo de sea que, pronto. que las personas que tienen ese tiempo pueden leer todo lo que es el Génesis, todo el versículo que ahí van a entender cómo fue la serpiente astuta y hizo que Eva comiera de ese árbol prohibido. Y ahí fue donde engañó. Dios los sacó del Edén, Ujú. porque pues ellos habían fallado cuando Dios les dijo que no comieran de ese árbol. Y ahí Pero es donde dice que echó al hombre fuera fuera, sí, de ese paraíso, de de ese ese Edén tan paraíso. hermoso que Ay, no, no donde sé. ellos estaban. Y dice que Sí. puso allí para que no entraran. Pero entonces,
ahí es cuando somos ahí es cuando empezamos entra la desobediencia y eso es lo que empieza a entristecer el corazón de Dios, porque eso nos aparta, nos aparta, sí, ¿sí? totalmente. De esa comunión con de Dios. esa. Vamos a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Sí. Por eso le dice que si nosotros encubrimos nuestros pecados, ahí lo dice textualmente, no somos prosperados. Por eso es que a veces vemos tanto cristiano, digamos, tan rezagado espiritualmente, no se ha afirmado, donde tienen, hay una liviandad, hay una conformidad y una incredulidad donde ellos dicen, nos vivimos quejando, porque llega esa queja y a Dios no le agrada esa queja, pero es por nuestra forma de vivir, de llevar un cristianismo tan liviano, donde la palabra de Dios dice que mejor que seamos fríos o calientes, porque él a los tibios los va a vomitar. Y estamos en los últimos tiempos donde vemos tantas cosas que se están viendo ahorita, y pues lo más hermoso es cada día acercarnos a Dios, porque la venida de Cristo está muy cerca. Como en el ejemplo que nos daba ahora de Adán y Eva, el Señor llega allí, Dios llega allí al huerto y le dice, bueno, ¿por qué se esconden? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué se esconden? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y entonces ellos siempre estaban desnudos, pero ese día dicen que fueron abiertos sus ojos y se vieron desnudos. O sea, era tal la inocencia que ellos no tenían maldad por la desnudez. Pero ahí se vieron desnudos y ocultaron, fue como a justificar el pecado, pero en realidad no confesaron su pecado. Sí, no lo confesaron. Dios tuvo que decir, ¿por qué están así? ¿Cierto? Sí. ¿Por qué lo hicieron? Pero no hubo un arrepentimiento. No. Y es lo que estamos hablando, ¿no? Dice la palabra aquí, la que acabamos de leer, el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Esto es lo que Dios quiere. Y eso es lo que contrista al Espíritu Santo, que nosotros seguramente a veces erramos, a veces tenemos tropiezos, caídas, pero lo importante de todo es poder ir a la presencia del Señor y confesar. Y lo que decía Nubia, a veces queremos seguir llevando un cristianismo con una vida doble, ¿sí? Y querer seguir consintiendo un pecado. Pero que Dios nos bendiga, ¿cierto? Y venir de pronto o estar allí en la casa o decir que somos cristianos o levantar las manos o decir que amamos a Dios o sentirnos muy espirituales, pero en realidad estamos nosotros alejados de Dios, porque cuando estamos en un pecado y no lo confesamos, dice la palabra de Dios, libertad. No va a prosperar. No, y no hay esa libertad. Y no por hay eso, esa libertad, hay una por eso a veces decimos, ay, pero yo tantos años en el cristianismo, pero doy vueltas y doy vueltas y no salgo de ahí. Pero es porque hay pecados ocultos. Hay pecados ocultos y no, entonces no se avanza, no se avanza, no crece. Dios hace una obra, pero cuando Él quiere empezar a arrancar todo eso y la persona dice, no lo quiero soltar, lo consiente, lo guarda, lo acaricia, pues entonces no va a pasar nada. El Espíritu Santo se contrista y no vamos a ver la gloria de Dios, ni esa prosperidad seguramente espiritual que Dios nos quiere dar. Sí. Vayamos a Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí, ahí lo dice, que nosotros nosotros mismos nos engañamos, cuando nosotros consentimos el pecado y lo tapamos, nosotros mismos nos engañamos y pensamos que estamos obrando bien, pero no estamos obrando bien, sino estamos obrando mal. Porque dice, volvemos a Daniel 2:22, que él dice que él saca lo oculto, lo que está en tinieblas, porque para Dios no hay nada imposible cuando Dios quiere usar esa persona. Si Dios tiene
ese placer en que esa persona sea Afirmada, sí. afirmada, que llegue a un nivel sobrenatural, entonces no se le puede soltar así por así, no, porque ahí Dios va a sacar todo lo que está Y además oculto. de que dice acá que no podemos, dice que no nos engañemos, ¿sí? Claro, A veces sí. nosotros queremos convencer a la gente de que somos muy espirituales y que estamos bien y que somos los súper espirituales, pero dice que a Dios, pero a No Dios lo no puede nos podemos engañar. engañar. Dios sí nos conoce, Él conoce lo Claro, profundo de nuestro corazón. Él sabe claro. cuando nosotros estamos enojados, Él sabe cuando tenemos ira, Él sabe cuando estamos odiando, Él sabe Ujú. nuestro resentimiento, pero Él también Resentimiento. sabe nuestro pecado, seguramente cuando la persona está mintiendo, En esa cuando batalla, está en fornicación, cuando está en en adulterio adulterio. y en otros tipos de pecados que a veces la gente lucha con ellos, ¿sí? Ujú. Porque son luchas realmente. Claro, sí. Hay personas que tienen problemas de pornografía, hay personas que tienen otros problemas sexuales que son bien complicados porque los adquirieron del mundo y de pronto están en su proceso, pero cuando se arrodillan delante del Señor y le dicen, Señor, yo soy un fornicario, ¿cierto? Sí, que se Perdóneme, Señor, arrepiente. y me arrepiento, y Señor, hazme libre. Y claman Sí. a Dios, Dios les ayuda, pero cuando lo quieren ocultar, dice que no van a prosperar, ¿no es cierto? Como Sí. dice ese Vayamos a Gálatas 5, el 16 al 25. Gálatas 5, 16 al 25, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfazáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero pero si sois guardados, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sí. Entonces ahí lo dice lo que habíamos hablado anterior, sobre la fornicación, sobre el adulterio, sobre las pasiones desordenadas, sobre una vida que a Dios no le agrada. Eh, por eso dice que la carne y el espíritu no prevalece, siempre están en una enemistad porque ellos Tienen deseos contrarios, ¿no? contrarios, sí, entonces por eso la carne siempre va a mirar hacia abajo y el espíritu va a mirar hacia arriba. Entonces ahí no prevalece la justicia de Dios porque están, como dicen, chocando. Sí, ahí dice que, sí, y además que dice que el espíritu es contra la carne, o sea, que la carne siempre va a mirar hacia el mundo, ¿sí? Sí, Y el espíritu siempre va a mirar hacia hacia Dios. Dios. Y la carne, ahí por eso es que habla el fruto de la carne, porque el fruto de la carne, una persona carnal que quiere andar en la carne, se va a manifestar se en el manifiesta. fruto, ¿cierto? Sí, se conoce. ¿Y cuál es el fruto de esa carne? Pues el adulterio, El la adulterio, fornicación, la laxivia, la inmundicia, pero también dice acá que son las iras, la las contienda, contiendas, la envidia, ¿sí? Los ujú, celos, las disensiones, las las herejías, disensiones. los pleitos, las peleas, las borracheras, las orgías, o sea, y cosas semejantes a estas. Entonces, o sea que aquí hay una lista, Bien larga. pero no, y cosas semejantes a estas dice, quiere decir que la lista continúa, Continúa, ¿sí? sí, señora. Entonces, dice que el espíritu es contra la carne, Sí, ¿cierto? sí, Y que señora. se oponen entre sí. Entre O sí, sea que sí. una persona espiritual
pues no va a andar, No, no va a andar en las cosas de la carne, tiene que no. orar Estar, mucho. sí, estar en como... Dice que por eso viene el embotamiento, la incredulidad, la dureza de corazón, Ujú. la mediocridad, cuando nos predican y vuelven y nos predican a los 8 días, o nos predican en el ayuno, nos predican otra vez en otra reunión, pero es porque Dios nos está diciendo, está mal delante de mi presencia. Y a veces nosotros nos irritamos y a veces decimos, no, yo no vuelvo porque siempre lo mismo, porque a veces decimos eso, pero porque siempre pecado, 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 como me decía una hermana. Decía, usted habla de los pecados, pero es que, ¿de qué más se puede hablar? Nosotros no podemos hablar de otra cosa, sino hablar, porque Satanás, ¿qué viene al cristiano? A colocarle tropiezo, a colocarle las disensiones, las peleas, Sí, los la pleitos. crítica, la murmuración, viene a colocarle todo lo que no le agrada a Dios, todas esas enemistades, o viene a colocarle esa dureza de corazón, el embotamiento, no, siempre lo mismo, La pereza. la pereza, el sueño, y es ahí donde tenemos que pensar y estar como dice, un momento quieto y decirle, bueno, Señor, me ha estado hablando demasiado sobre los pecados ocultos o los pecados, porque todo va enfocado, los pecados y los pecados ocultos prácticamente de la Sí, misma rama, un pecado oculto es algo que no es no confesado, es es algo confesado. es algo un pecado Y oculto es algo que de todas maneras se consiente, ¿no? se Porque, por consiente, ejemplo, hay personas que tienen mucha envidia, pero no lo confiesan. no lo confiesan, sí, Y son pecados ocultos también, sí. ¿sí? Y Aparte de que los pecados sexuales también que no se confiesan, no ¿o se qué? confiesan, sí, porque pues Entonces, hay muchos pecados, sí. hay gente que dice, no, yo estoy bien con Dios, pero cuando Dios saca la luz, entonces dice, pero si Dios me muestra una cosa, entonces ahí sí van a irritar. Y ahí me parece interesante cuando leíamos lo de Gálatas, novia, cuando se leía acerca del fruto de la carne y el fruto Y el del fruto del espíritu. Espíritu, Entonces, mire la diferencia tan grande que hay cuando una persona realmente está buscando de Dios, cuando una persona realmente está de rodillas en la presencia del Señor, cuando una persona quiere más de las cosas de Dios, empieza a haber un cambio. un cambio, sí. Seguramente no, o sea, no podemos decir, uy, es que, pero sí empieza a haber No, una claro, transformación sí, y ahí se empieza uno va, a ver que si antes decía groserías, no sé, ya no las dice. sí, Antes mentía, no, ya no está mintiendo, ¿cierto? sí, Antes andaba en tales deleites del mundo, ya se apartó, o sea, entonces va a haber un cambio un y cambio, empezamos a ver el fruto del Espíritu, por eso dice la palabra, es por el fruto que los vamos a conocer. sí, Entonces, si una persona viene a la iglesia y viene y ora y de pronto lee la Biblia y todo, pero su vida no ha sido transformada, no ha sido transformada es porque no ha tenido un un encuentro con encuentro Dios. verdadero, genuino con Dios. Amén. Y dice que Dios quiere afirmarnos, renovar nuestros pensamientos y que seamos forzados y valientes, porque es que ahí es donde vamos a empezar a ver, digamos, esos frutos, cuando hay un corazón dispuesto y que nosotros somos esforzados, porque la palabra de Dios dice que Él pone la llaga y vende sus heridas, porque nosotros los seres humanos somos así. Si Dios no nos pone la llaga, seguro que no buscamos de Dios porque estamos tan cómodos. Pero cuando llega una dificultad, un problema, una enfermedad terminal, digamos, varias enfermedades, un cáncer, porque cuando es una enfermedad como más crítica, más profunda, es ahí donde el cristiano es cuestionado y sacudido, porque una gripa, pues dice, ay, es una gripa y ya, pero cuando viene un SIDA, un cáncer, Sí, una enfermedad fuerte, terminal, entonces ahí sí corremos a los pies de Cristo. una O situación difícil. o una separación donde hay una infidelidad y dice uno, ay Señor, descuidé el altar familiar, descuidé. Entonces ahí es donde corremos a buscar de la presencia de Dios
O da la casualidad también cuando nos dan un bebedizo. Cuando nos dan un bebedizo o hacen cosas algo oculto, ocultismo también, porque es ahí donde vamos a estar preparándonos, orando, clamando, ayunando, porque es ahí donde Dios va a hacer ese proceso. Sí, en cualquier situación que la persona Sí. esté viviendo, a veces Uy, una sí. situación económica que a veces una persona de pronto También, quedó que no tiene, que de pronto pero perdió todo. fue afectada su economía y no tiene forma de levantarse, entonces buscamos de Buscamos, Dios. ay, En una sí. enfermedad difícil, entonces ¿por qué Sí, esperar a ¿por eso, qué no? esperar tanto? ¿Por qué esperar que lleguemos a ese punto? A ese punto, Nosotros sí. tenemos es que orar Orar. antes y empezar a meternos con Dios desde ahorita. Ujú. ¿Por qué? Porque es que yo siempre me gusta esa palabra que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y Y perfecta. perfecta, sí. Y que cuando nosotros buscamos a Dios, vamos a buscar esa voluntad que nos va a llevar a un futuro bueno, a un futuro agradable y a un futuro perfecto. Sí, Pero mientras que- desafortunadamente, pastora, nosotros los seres humanos somos así. Si usted está cómodo, a usted no, como que nos resbala, dice el mundo secular, ¿cierto? sí, Nos resbala. no necesitamos de Dios, ¿no? Eso. Pero cuando nos tocan las fibras, ay sí, Dios mío, Y ahí, sí, corremos. y ahí es cuando nosotros realmente tenemos que empezar, la gente empieza a buscar un arrepentimiento. Un arrepentimiento, sí. Entonces, ahí es donde viene el arrepentimiento, ahí es donde la palabra de Dios dice, el que confiesa su pecado y se aparta, va a alcanzar misericordia. Misericordia, sí, señora. Así vemos varios casos que fue como el de David. ¿Sí? Sí, dice que, bueno, para afirmarnos, para no perder nuestra salvación, porque nosotros la podemos perder en un momentico. La salvación la podemos perder a veces cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, pero el Espíritu Santo es un caballero. Contristamos al Espíritu Santo, en un contristamos momento y él se él contrista con cualquier cosa. y da la casualidad que si hubo algo y murió esa persona, entonces esa persona, a pesar de que fue conocedora de la palabra de Dios, esa persona no se va a ir para el cielo, porque a mí me han preguntado, me dicen, pero si ella era cristiana y murió, digamos, en una cantina, pero si ella Ay, murió sí, en una sí, cantina, claro. ella no puede, Y no puede ir hay- al reino de los cielos. Y ahí de todas maneras, pues bueno, y en esos temas a veces pues no profundizamos tanto porque de todas Eso. maneras son temas donde hay muchas cosas que decir, pero de todas maneras lo único que sí podemos entender es que nosotros no queremos contristar al Espíritu Al Santo. Espíritu Santo, sí. Bueno, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios para ser transformados y llenos de su gracia y por el poder de su preciosa sangre que nos limpia y nos purifica. Vamos a leer el Salmo 51. El Salmo 51, que es un salmo cuando David pecó y cuando fue confrontado en su pecado, hizo un salmo de arrepentimiento. De arrepentimiento. Es un salmo de arrepentimiento, dice el Salmo 51, dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores
tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de mis homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahí David se arrepintió por haberle fallado a Dios, por haber cometido ese pecado que fue oculto, porque pues él se enamoró de esa mujer de Betsabé, que no era su esposa idónea. Cayó en adulterio. Sí, que cayó, porque pues ella no iba a ser su esposa para él, porque ella tenía su esposo. Pero entonces dice que por el pecado, pues el pecado siempre trae consecuencias. Por eso fue que cuando ella estaba embarazada, su bebé murió, porque pues le dio muy duro, pero ahí lo dice. Y hay algo que dice acá, donde él le dice a Dios en medio de esta oración: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y le dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque estamos hablando de no contristar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí pues la importancia de que Dios, de nosotros también sentir ese dolor, porque en medio de lo que hacemos mal contristamos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Claro. Y entonces lo callamos. Entonces Él nos guía y ya no lo escuchamos, ¿sí? Entonces esa es como la parte de aquí del salmista, ¿no? Sí. Que él decía: no quites de mí, por favor, tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, porque el pecado entristece, claro. el pecado amarga, el pecado esclaviza. Tú nunca serás feliz en el pecado. Tendrás un momento de placer, tendrás un momento de alegría, pero la palabra de Dios dice: David, devuélveme el gozo, que es muy diferente a tener una pequeña alegría, ¿cierto? Un momento de alegría. A veces nos sentimos alegres por una buena noticia, pero es muy diferente sentir alegría a tener el gozo de la salvación. Por eso dice que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Porque es el gozo, es algo donde nos sentimos siempre gozosos, que en medio del momento difícil hay un gozo, hay algo especial dentro de nosotros. Entonces, ese era como el afán de David. ¿Sí? No apartes de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. Y hablando de contristar al Espíritu Santo, pues cuando estamos en pecados te vas a sentir triste, con nostalgia, no serás feliz, tendrás una tristeza profunda, porque hay un pecado que está contristando al Espíritu Santo. Sí, señora. Por eso dice, pues, tener un nuevo nacimiento, y purifícame y lávame con tu preciosa sangre. Amén. Un corazón dispuesto a agradar al Señor. Amén. Un arrepentimiento genuino. Empieza cuando nosotros le hablamos al Señor así, pues Dios tenemos un arrepentimiento genuino, y empezamos a tener ese primer amor. Es ahí donde la gente va a decir, se le va a ver ese cambio, ahí están sus frutos, porque ya en nuestro rostro se va a ver algo que nos dicen que se aplicó usted, que se ve más rejuvenecida, más bonita, le dicen a veces. Algo que resplandece, pues es la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Porque yo creería, novia, que la santidad hermosea el rostro. Sí. Bueno, eso es lo que dice, ¿cierto? Sí, que la santidad hermosea el rostro. Sí. El pecado lo opaca, ¿sí? Entonces una persona, cuando empieza a tener un cambio en su vida espiritual,
empieza a ver un reflejo de la Un luz reflejo. de Cristo a través de su vida, que algo maravilloso Algo empieza a maravilloso. verse a través de esa vida. Sí, señora. Y nos vamos fortaleciendo pues en su palabra, ya queremos servir en la iglesia, y es ahí donde Dios nos va restaurando y pues ya entramos a servir en la iglesia, digamos, en lo que nos digan. No hay, digamos, no, yo quiero estarme acá, no, sí, lo hace con esa gratitud, con esa obediencia Con a ese Dios, agradecimiento, con ese gozo. con ese gozo, porque Ese es sabemos parte del que fruto, ¿verdad? O sea, sí, la gente es sí, motivada es motivada. por el Espíritu a querer servirle a Él. Así. Vamos a Hebreos 11:1, donde habla de la fe. Amén. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí. Y es ahí donde empezamos a batallar, donde empezamos a tener esa confianza para lograr esa respuesta que Dios nos va a dar. Porque ya hemos tomado esa fuerza y estamos en la presencia de Dios, que es Dios es el motor de ese buen cristiano, donde dice, no, levántese, y entonces tenemos es que mirar hacia adelante, no mirar hacia los lados ni hacia atrás, porque pues nos va a pasar como Lot, cuando Dios le dijo que mirar hacia adelante, para no mirar hacia atrás, pero ella quería saber qué pasaba en La esposa de Lot quería mirar hacia atrás, qué era lo que estaba pasando. qué estaba ¿cierto? pasando, sí, y vea que fue convertida en estatua de sal. Ujú. Entonces Amén. a veces Dios quiere que no miremos no miremos atrás ni hacia los lados, sino que miremos hacia adelante, que Él está allá adelante, y es ahí donde vamos cada día enamorándonos de Dios. Fortaleciéndonos, ¿no? Sí, Dice la señora. palabra que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción La de lo que no se convicción ve. de lo que no O sea, se ve. hay cambios porque hay fe, Ay, sí, porque hay creemos en Dios, hay porque confiamos en Él. Por eso hay un cambio, un cambio porque no lo verdadero. estamos viendo, pero estamos creyendo. Y como estamos creyendo, decimos, no, yo tengo que cambiar, no, yo tengo que dejar esto. Y Sí, esa es la fe. esa es la fe. Entonces la gente empieza a tener una transformación porque hay fe. Sí, esa fe Puesta va en Dios. creciendo. Amén. Esa fe va creciendo. Vamos a Efesios 6:10. Que nos Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecerlos en el Señor y en el poder de su fuerza. ahí nos habla que colocándonos la armadura de Dios para poder estar en la brecha, porque dice que nosotros no peleamos contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Pero a veces nosotros pensamos que la persona, pero cuando entramos a una dimensión sobrenatural, entonces Dios nos va a decir, tiene que pelear es con los principados. Y es ahí donde Dios quiere que nos paremos a la brecha, a orar, a clamar, a interceder, porque Él es el que nos va a guiar, el que nos va a dirigir, Él es el que nos va a rearguir de justicia y pecado. Es ahí donde nos vamos a levantar como esos obreros o como esos soldados de Jesucristo para poder llevar el nombre de Dios En alto, amén. en alto. Sí, claro. Y además que, mire, la palabra de Dios dice, aquí como estábamos leyendo en Efesios, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Nosotros tenemos, porque las personas tienen debilidades. Claro, sí. Y hay mucha gente que camina en esa, que quiere hacer las cosas de Dios, pero tiene una lucha por una debilidad en su carne. Por eso ¿sí? le decía anteriormente, pastora, hay esos pecados ocultos. Pero si la persona no habla con los pastores, donde esa persona puede sincerarse y decirle, mire, yo estoy luchando con esto, por ejemplo, como una persona espiritista, que le gusta todo lo ocultismo, pero ella va a la iglesia y ella quiere ser cambiada, transformada, pero si ella no habla, no pide una orientación,
no puede ser ministrada. Es cuando ahí ella dice, yo quiero ser ministrada y yo quiero apartarme de estos pecados, porque el pecado siempre va a ser delicioso para esa persona, porque esa persona que ha leído las cartas, ha fumado el tabaco, lo lee, ha hecho cosas que a Dios no le agrada, porque la palabra de Dios dice que es abominable entre los ojos de Dios la hechicería. Entonces, la única manera es que ella entre con la ayuda de los pastores a ser ministrada, a ser guiada, a que ella pueda entrar en ayuno y oración para poder cerrar esas puertas. Ajá, amén. Porque si ella no Y permite, es en el, si ella es no en el permite, caso, no, sí, ahí es sí en no. ese caso, ¿no? Sí, Pero en ese hay caso. muchos casos, porque Sí. bueno, está la fornicación, está el adulterio, están los Sí. pecados sexuales, Sí. está la pornografía, Todo está eso. la laxivia, todo lo que está Claro, hablando ahí sí. en Si Efesios no, de la o carne. sea, todos esos pecados, si usted no los confiesa y no se aparta y no pide ayuda, pues No, exacto. no está haciendo A veces nada. hay personas que luchan solitas, Sí, a veces hay personas que ni siquiera confían en el pecado delante de Dios. sí, ¿Sí? Porque a veces, como decía, Dios no puede ser engañado, ¿sí? no puede. Entonces, a veces como que la persona va, le pide a Dios, pero no confiesa su pecado delante de Dios, Sí. que es lo más importante. Ujú. Ir de rodillas y decirle, Señor, soy un fornicario. Señor, me gusta la fornicación y tengo un problema con tengo un problema con la mentira. Señor, tengo un problema de murmuración terrible y yo te pido perdón y quiero que cambies esa murmuración de mi Claro. vida. Tengo un problema en el área que tengo un problema de pornografía, Señor, necesito que, perdóname, pero yo estoy, sí, y ir decirle las cosas como son, ¿Cómo son? confesar ese pecado delante del Señor, pero también, claro, obvio, nosotros aquí como pastores estamos aquí dispuestos siempre para que las personas vengan y busquen la ayuda La y decir, ayuda. ¿qué debo de hacer? Oren por mí, porque tengo una situación difícil, pero la palabra del Señor aquí en Efesios 6 dice, fortaleceos en el Señor, porque hay otra cosa, novia. Pueden venir, podemos orar, pero si la persona no busca, No hay esa exposición. no, y si la persona no está buscando, también allí en su casa, no está leyendo la palabra, que es la que limpia, no está orando, ¿cierto? Está orando, sí. Pues también va a ser un poco difícil porque Es- igual, y va a seguir de pronto buscando las cosas del mundo, ¿sí? No se aparta, pues podemos orar y todo, pero si la persona sale de aquí y se va a seguir Con lo mismo. acercándose a las cosas del mundo, le va a ser muy difícil, ¿sí? Claro. Le va a ser muy difícil porque realmente está acechada todo el tiempo, ¿sí? Y entonces tienes que apartarse. Por Sí. eso tiene que Por fortalecerse en el eso- Señor y en el poder de la fuerza fuerza. del Señor. Es el que da la fuerza para salir de cualquier tipo de debilidad, de cualquier pecado oculto que contrista al Espíritu Santo. Sí, y digamos también tener un corazón dispuesto. Si no hay un corazón dispuesto y no ha tomado una decisión radical al pecado y decir, hasta aquí y me aparto de mis pecados que tengo ocultos, porque pues esos pecados ocultos son los que nosotros tratamos de tapar, pero Dios dice en Daniel 2:22 que Dios saca lo oculto, lo que está en tiniebla, pero es ahí donde tiene que tener un convencimiento de un corazón contrito y humillado y decir, no, yo ya no quiero fallarle más a Dios, o sigo el mundo o cojo o sigo a Dios, porque dice Dios que Dios nos dio un libre albedrío, el ancho y el angosto, y es ahí donde pues va a reflexionar las personas y van a decir, bueno, yo sigo a Dios, entonces voy a tomar una decisión, pero esa decisión la toma la persona. Porque como decía la pastora ahorita, sí, nosotros podemos darle una orientación, ayunar, ministrar, pero si no hay un cambio, un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, no estamos haciendo… Sí, lo que pasa es que hay de pronto una ignorancia, Sí. ¿no? Es un proceso. A veces se hace, la gente piensa que puede, tenemos a veces una situación complicada porque a veces las personas no se quieren apartar de su rol, de su mundo,
pero quieren que Dios haga algo, ¿sí? Sí. Y es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque las amistades, lo que los rodea, los va a querer jalar. Por eso necesita fortalecerse en el Señor. En el Vuelvo y decimos, Señor. fortalecerse en el Señor, fortalecerse en el poder de su fuerza, fortalecerse en su debilidad. Tiene que orar, tiene que estar allí de rodillas, tiene que estar confesando su pecado, tiene que pedirle al Señor que le ayude, tiene que estarle diciendo, Señor, sácame de esto. Porque mire, hay algo que dice la palabra que nosotros somos tentados y somos tentados de la concupiscencia del corazón. O sea, que cuando habla de la concupiscencia del corazón está hablando de una debilidad que hay todavía de la carne. Entonces, ahí cuando yo siento que hay una tentación, esto me está tentando, me está atrayendo, tengo que decir, oh, eso es como una alarma, como una alerta, de decir, bueno, es porque hay una debilidad, Hay es algo. porque no he renunciado, es porque todavía tengo ahí algo Una guardado en el puerta, corazón. una puerta abierta. Sí, entonces, claro, Dios está para ayudarnos. Ayudarnos. ¿sí? La palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. También dice, el débil diga fuerte soy en Amén. Cristo Jesús. Amén. Dios quiere que seamos esos embajadores, embajadores de Cristo. El débil diga fuerte soy en Cristo Jesús. Por eso es que Satanás siempre quiere confundirnos. Él quiere confundirnos para que no resplandezca el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Aquel que lo dio todo por amor a una humanidad. A veces le duele a uno gente que también habla cosas que no tienen sentido, que hablan muy mal de Jesucristo. Claro, por la ignorancia que hay en ellos. Entonces, por eso dice Dios que a veces vienen esos altibajos, pero esos altibajos es para poder madurar y crecer, y Dios nos da otra experiencia y nos levanta, y dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Puesto los ojos en Jehová, el autor y el consumador de nuestras vidas. Amén. Vamos a, ya finalizando, vamos a Deuteronomio 10, versículo 12-13. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿sí? Porque lo que habla de Deuteronomio es algo tan bonito, porque dice que si nosotros andamos, vamos a tener ese temor de Dios y vamos a andar, lo vamos a amar y vamos a servirle. Dice que con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Y es ahí donde nosotros, si guardamos todos esos mandamientos, esas promesas, entonces dice que guardemos los mandamientos, los estatutos, y ahí es donde vamos a ser prosperados. Dice que nosotros no vamos a correr a buscar la prosperidad, sino que la prosperidad va a venir hacia Amén. nosotros. Sí. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que cada día nosotros menguemos para que podamos crecer hasta la estatura de Cristo, porque ya pasando todo lo que hemos hablado, todos esos obstáculos, esas enfermedades, esas circunstancias, esos problemas, esas disensiones, todo eso que le entregamos a Cristo, y podemos tener un corazón dispuesto, pues Dios nos va a dar la mano. Amén. Y Dios va a hacer que nosotros seamos esos soldados, esos embajadores, donde dice que somos ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero es ahí donde Dios quiere cada día que nosotros prevalezcamos cada día en su amor, y que la palabra de Dios no puede ser inquebrantable. Tenemos que buscar de la presencia de Dios para que nosotros podamos cada día enamorarnos de Dios, y es ahí donde Dios
nos va a dar esa libertad y podemos ser esos soldados donde dice que vamos a dar frutos y dice que somos cartas leídas. Y la gente va a decir que tiene esta persona, pero es porque ya ha sido procesada, ya pasó ese proceso, porque vamos agarrados de la preciosa mano. Amén. Y es ahí donde vamos a ser restaurados y renovados cada día más y más de la presencia de Dios. Amén. Bueno, pastora, esa es la aplicación que yo traía. Amén. Bueno, para que, digamos, pues, me parece muy edificante, porque hasta para uno, Dios lo va edificando cada día y va dejando uno todas esas asperezas, esa liviandad, esa dureza de corazón. Y de esas predicaciones, pues uno aprende, porque Él nos enseña y nos confronta primeramente a nosotros para sí. nosotros poder extender nuestras estacas, para Él ministrarnos, para que esa palabra se pueda fluir. Dice que entra como espada de doble filo que penetra hasta nuestros tuétanos. Amén. 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 Bueno, esa es la palabra que Dios ha puesto hoy en el corazón de Nubia y en nuestras vidas para compartir hoy y decir, no queremos contristar al Espíritu Santo. Para pedirle al Señor hoy, Señor, en esta que sea mi debilidad, fortaléceme, Señor. Sí, Señora. Fortaléceme y que pongamos hoy en esta tarde orar y que usted esté dispuesto allí, que nos estás viendo, diga, tengo un problema con mi carácter, tengo una debilidad con mi carácter, tengo un problema con mi genio, tengo un problema en mis pensamientos, tengo un problema que nadie lo conoce, pero que Dios sí lo conoce. Pues no importa, lo que esté allí, queremos en esta tarde orar y pedirle al Señor que le fortalezca, para que Dios sea el primero y le ayude en ese proceso. Él está dispuesto a ayudar, pero nosotros tenemos es que también renunciar y también fortalecernos de Dios para que podamos ver la gloria de Dios. Entonces quiero, Nubia, que oremos por aquellas personas que de pronto dicen, no, yo tengo una lucha en una situación, tengo una lucha en algún área de mi vida, tengo un problema en un área de mi vida y yo necesito ser levantado, yo necesito que Dios haga algo especial. Entonces quiero que oremos, vamos a orar por esas personas y vamos a pedir para que Dios sea obrando. Así es de que allí donde usted está, cierre sus ojos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea obrando allí. Padre, hoy clamamos ante tu presencia, Señor, Sí, para que Padre seas tú bendito. obrando, Sí. para que seas tú fortaleciendo Oh, sí, nuestras Señor, vidas, sí, Señor, para que bendícenos. seas tú obrando en cada Obrando, persona, sí. Señor. Mira, hoy Espíritu presentamos Santo, delante de Señor. ti cada persona, Señor, Cada que está persona. pasando un momento difícil Sí, Señor. por algún área en su vida, su Señor, vida, sí, Señor. ya sea con sus luchas espirituales, Señor, Sí, en Señor. cualquier debilidad de su carne, Señor, que Sí, tenga, Padre. bendito, Hoy te Señor. pedimos que seas tú fortaleciendo Bendícela, cada vida, fortalécela, Señor. Señor. Señor, llévate la Guíala, desobediencia, levántala, Señor. Llévate, Señor, Perdónala. esas cosas que están Que afectando su vida afectando, que espiritual, están Señor, ocultos, que no Señor permiten, Padre. Señor, que esta persona sea levantada, sino Sí, que Padre contrista tu bendito, Espíritu Señor. Santo. Sí, Espíritu Perdona, Santo, Señor, a tu perdona pueblo, perdona a nuestros cada persona por pecados. contristar a tu Sí, Espíritu quita Santo, de consintiendo nosotros la un pecado dureza. oculto, Oh, Señor, sí, que hay allí Señor. guardado, Señor, Sí, que no ha Espíritu sido Santo. confesado, Padre, pero que Oh, hoy tú sí, tienes el Señor. poder para limpiar, para, Oh, sí, para Padre quitar, bendito, Señor, Señor, todas estas quita obras del obras enemigo del que ha querido enemigo. poner allí Quema todo lo en su oculto, corazón, en su destruya mente, todo lo que para no te poderlo, para agrada, llevarlo, Padre, la Señor, a la gloria. perdición, pero mayor eres tú en esa Sí, vida, Señor, Padre. Padre, Y te la damos gloria. gracias porque sabemos, Señor, Sí, que esta Señor. palabra, Señor, no llegará, Señor, vacía, sino que cumplirá el Sí, propósito Señor. Sí, Padre, para el la cual tú la gloria. enviaste en cada vida y en Oh, cada sí, corazón, Señor. Padre bendito, Padre, ayúdanos. gracias, Señor, porque tu Gracias palabra porque dice que tú hemos eres sido limpios por la maravilloso, palabra que Señor. tú has predicado, Guíanos, Señor. que tú has dado, Señor. Y Sí, hoy creemos que en Espíritu el nombre de Santo, Jesús, en el nombre de esta Jesús. palabra ha confrontado, Oh, sí, Señor, ha Señor. rearguido, Señor, Sí, pero también ha Espíritu Santo, limpiado los Señor. corazones y las conciencias, Oh, Señor, sí, para Señor. poder afirmarnos, Señor, y caminar en el plan y en Caminar. el propósito de tu Oh, sí, voluntad. Señor, Padre, Bendecimos cada perdónanos, vida, creyendo ayúdanos.
que la obra que tú empezaste Sí, en cada Señor, uno de ellos, Padre, tú la la gloria. vas a cumplir, Sí, Padre. Señor, Dígale Padre. allí donde tú estás, Señor, hoy Señor. abro mi corazón Sí, y Señor. Señor, recibo, Señor, Sí, Padre. te recibo a ti como mi único Señor y suficiente Sí, Salvador Señor. de mi Sí, vida. Padre Dile, bendito. Señor, ven, Ven. invítalo allí a tu corazón y dile, ven y cambia mi vida, Sí, fortalécete en mi debilidad, Señor, no sí, quiero Señor. pecar más, no quiero Oh, ir sí, más Padre en pos del bendito. pecado, Señor, Oh, quiero Padre, estar la afirmado, gloria. Sí, Señor, Padre, delante la de ti gloria, y Señor. delante de tu palabra. Sí, En Padre, el la nombre de gloria. Jesús En te el nombre damos de Jesús te gracias. damos gracias. Amén. Y Amén amén. y amén. Bueno, gracias a Dios por esta palabra, Nubia, gracias, Gracias, porque sé pastora. que Dios ha hablado a cada corazón, a cada vida, y damos gracias a Dios porque Él es el que nos sostiene cada día y se fortalece en medio de nuestra debilidad. Amén. Sí, amén, sí, Así de señora. que, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Recuerde que mañana jueves tenemos nuestro culto de poder. Recuerde que el viernes tenemos nuestra oración de intercesión y oración de 8 a 9 de la noche. Pero también el sábado a las 10 de la mañana nuestro ayuno. Y el domingo tenemos nuestro culto familiar. Allí ustedes se pueden conectar a las 9 de la mañana, que ahí aparece nuestros canales de YouTube, nuestro canal en Facebook, pero también allí puede dejar sus peticiones porque allí está el número del WhatsApp. Y si usted quiere venir a la iglesia, pues nos llama o se inscribe allí por el WhatsApp y recuerde que aquí tenemos reunión a las 9 y a las 11. Entonces están todos cordialmente invitados y aquí los esperamos. Bueno, Nubia, que el Señor la continúe bendiciendo. Gracias, pastora, también. Que Dios la bendiga. Amén.